Hola chicas, bendiciones chicos, besitos para todos y toditas. Espero que todo esté bien, espero que todo ande bien y que tengamos un feliz inicio de semana. Hoy vamos a hablar de la iglesia de Pérgamos. Dice la palabra en Apocalipsis 2:12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo, dice en el 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bueno, primero ya nosotros estudiamos quién fue Balaam y quién fue Balac. Nosotros sabemos por qué les voy a poner este tema, porque de eso se trata esta palabra este mensaje que lleva el ángel a esta iglesia. Balac, ya nosotros lo estudiamos, pero para que lo recordemos, era una persona que tenía tenía una visión del Eterno. Él conocía al Eterno, pero cuando es llamado, recordemos que ese estudio lo hicimos, que es llamado a que vaya y le sirva a Balac, era porque ya él le había servido a Balac. El Señor le había dado unos dones tan poderosos a Balaam, y él y Balac por ambición al dinero, prefirió servirle a Balac que servirle al Eterno. Cuando Balac lo saca de ahí, entonces él se va a una de las cuevas y se queda allí, y de allí ve cómo el Señor sana de una lepra a Miriam, la hermana de Moisés. Y él recuerda que el Señor le había dado visiones y que esas visiones era para que las hubiera, el poder que el Señor le había dado era para que, de sacerdote, era para que él le sirviera al Eterno. Pero la ambición de él la había llevado a servirle a Balac. Entonces, vemos que cuando lo mandan llamar, cuando Balac lo manda a llamar, el Señor le sale en el camino, le sale, y ahí fue donde le habla la burra. No voy a entrar mucho en ese cuento porque ya todos lo sabemos. Ahí es donde la burra le habla a Balac. Entonces, Balac va a hacer lo que el Señor le dice, pero después de que llega allá y ve otra vez el dinero, el oro, el bronce, y ve todo aquello, vuelve y se le daña el corazón. Entonces, por eso está mentado aquí. ¿Por qué les estoy diciendo? Porque dice, la iglesia de Pérgamo moraba donde está el trono de Satanás. Pérgamo se encuentra en el lado oeste de lo que hay, de lo que hoy conocemos como Turquía. Nosotros sabemos qué religión, para darle un nombre, es la que tiene Turquía. Entonces, ¿qué había por qué el Señor le dice a este pueblo, a esta iglesia, que
que está permitiendo lo que, ¿cómo se los explico? Que están, vamos a volverlo a leer aquí en la escritura, dice que conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Entonces, por eso se da el lugar donde estaba esta iglesia, que estaba en Turquía. Bueno, eh, pero retienes, entonces, ¿dónde mora, dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Podemos ver que aquí el Señor también ha visto el esfuerzo de esta iglesia. Él ha visto la persecución. Él ha visto la persecución que hay en la iglesia y por el lugar donde está situada la iglesia. Él ha visto la persecución, pero también ha visto que en ningún momento le ha negado. No ha negado el nombre del Eterno, no ha negado la fe por el Eterno. Esta congregación ha sido perseguida, como hoy en día habemos muchos perseguidos, y eso que todavía estamos en los tiempos buenos, en los tiempos que todavía tenemos libertad. Aquí, ¿quién nos persigue a nosotros? Los mismos de las congregaciones. A nosotros no nos persigue el vecino, a nosotros no nos persigue el que no el que no conoce a Yeshua. A nosotros nos persiguen los mismos de las congregaciones. Entonces resulta que a esta congregación también era perseguida por el enemigo. Cuando él habla aquí cuando dice que pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea, nosotros tenemos que entender una cosa, que no todos los que están en los altares le están sirviendo a Yeshua. Ahí entran los falsos profetas, los falsos predicadores. No sé si ustedes habrán notado que a veces ustedes van a una congregación y de pronto dicen, por más que lo intenté, esa palabra no me llegó, o por más que, lo que pasa es que la idolatría nos hace decir, no, yo vengo solamente a adorar, a mí no me importa cómo esté el predicador, a mí no me importa cómo esté el vecino, a mí no me importa cómo esté el hermano. Eso es mentiras, porque la atmósfera tiene que estar en ese lugar. Y entonces el decir es que no, es que yo llevo, el deseo mío es de glorificar el nombre y de estar ahí adorando el Eterno. Eso es mentiras. Porque si fuera así, entonces si fuera así, no habría que, ¿cómo te dijera? Si verdaderamente fuera como el hombre lo piensa, o como lo pensamos nosotros, que no nos importa quién esté dirigiendo, no nos importa quién esté haciendo la alabanza, sino que nosotros vamos llenos del Espíritu Santo a adorar allá. Eso es mentiras, porque entonces no habría que empezar a orar para que el Señor limpie la atmósfera de la congregación. Hay congregaciones donde tú llegas y se siente el ambiente pesado. Entonces es mentiras cuando te dicen eso a ti, porque muchas veces hemos ido con deseos de adorar y vamos con el corazón repleto de amor y de regocijo. Y cuando llegamos ahí, todo se apagó, todo se acabó. Entonces no es que es que tú vas a llegar y que no te importa, no. El ambiente, la atmósfera tiene que importarte, tú la tienes que sentir, por muy espiritual que seas, la tienes que sentir. Es que es más, el mismo Eterno, Yeshua, sabía por dónde él iba, cómo estaban los fariseos. Ahora, para que a mí me digan, no, nada más yo llego, levanto las manos, me adoro, y no me importa quién predique, a mí no me importa, yo me lleno. Mentiras, mentiras. Eso es una hipocresía muy grande. Entonces, este pueblo, esta iglesia,
estaba sintiendo, el Señor veía que este pueblo estaba siendo perseguido, tenían persecución en su propia congregación, porque ahí, en su propia congregación, es donde se levantaban este Balac. Habían, entonces, nos da a entender que muchos, la mayoría de ellos, no negaban a Yeshua, no negaban al Eterno, no lo negaban, ellos seguían teniendo la fe y todo, pero habían estas personas mezcladas ahí, estos falsos profetas, estos falsos predicadores, estos falsos enseñadores de la palabra que les ponían la piedra de tropiezo al pueblo. Y más sin embargo, dice que ellos lo permitían. ¿Por qué lo permitían? Dice, hoy conocemos como vecinos, como en Turquía, vecinos cercanos a Efesos. Y al igual que la iglesia, ahí ellos sufrían también persecución, donde moraba el trono de Satanás, en una descripción del entorno en aquel en el que vivía la iglesia. En Pérgamo se encuentran grandes templos a dioses griegos como Zeus. También era una ciudad que estaba bajo el dominio romano, que exigía adoración al César. Ahí es donde moraba Pérgamo y Yeshua lo sabía. Entonces, miremos que no era que había un problema con la congregación. Ellos en medio de toda esta situación que se estaba viviendo, en medio de toda esta idolatría, donde estaba Balaam, el espíritu de Balaam, por decir algo, sirviéndole a Balac, toda esta maldad, todo esto, ellos seguían insistiendo, ellos seguían adorando, ellos seguían en su fe, creyendo que el Eterno estaba con ellos. Entonces, la palabra dice tiene poquitas cosas contra ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es que ellos lo hacían, ellos no lo hacían, pero permitían. Ellos permitían que lo hicieran, quizás por miedo, es que no sabemos, no hemos sentido nosotros una persecución de esas, quizás por miedo a ellos, a los que estaban practicando todo esto. Mire que la palabra nos dice que, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balac, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel y comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a comer y a cometer fornicaciones. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que ya aborrecen. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé como contra ellos, contra ellos, con la espada de mi boca. Entonces, miramos nosotros que ellos quizás por miedo, por temor, veían estas cosas, las permitían. Dice que, ¿cuál era el pecado o el error de la iglesia en Pérgamo? ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Por un lado, el texto lo aclara a Balac, ponía tropiezo ante los hijos de Israel. Recordemos que por eso tenemos que dejarlo claro. Recordemos que el pueblo, ¿en dónde lo dice? En Números 13:16, para que lo lean si quieren, o si lo recuerdan, no lo han olvidado. Recordemos que cuando el pueblo de Israel fue enviado para vigilar o para, ¿cómo se llama esto? Reconocer por dónde iban a pasar ellos al otro día. Entonces fue enviado un pueblo, fue enviado unos hebreos a espiar. Y ellos fueron y se quedaron amaneciendo esa noche. Y Balac había sido llamado para que
para que los hiciera caer a ellos en tentación. Y recordemos que ellos estaban allá acampando con sus lámparas encendidas, habían hecho sus fogatas y todo para calentarse en esa noche, y de pronto le aparece la hija del rey, la hija de crianza del rey, y empieza a bailar y a seducirlo con las mujeres que ella llevaba. Y ellos se acostaron con ellas. Esto mismo estaba sucediendo en esta congregación. No es que esto es simbólico lo que se está viviendo, lo que el Juan habla aquí. Esto ya había pasado. Entonces en esta iglesia estaba sucediendo lo mismo. Y yo te voy a decir una cosa. Recordemos que esta mujer se llevó a este hebreo y lo metió, lo pasó por el medio del campamento y lo metió a su tienda. Y es ahí donde llega el hijo del sacerdote y los traspasa a los dos. Y fue entonces cuando el Señor perdonó al pueblo, porque ellos estaban muriendo por medio de una enfermedad, por la maldad por lo que ellos estaban cometiendo con estas mujeres. Esto estaba sucediendo en la congregación. A pesar de que no negaban su fe, a pesar de que ellos sabían que el Eterno existía y para siempre, no sabemos si era por miedo o por miedo a de pronto ser sacrificados como hacían con los otros, o, o no lo sabemos por qué. Pero sí sabemos que eso se estaba viviendo en la congregación. Ahora otra cosa, ellos no lo estaban haciendo, porque la palabra lo dice. O sea, ellos permitían que estas cosas se hicieran en el lugar donde ellos estaban en la iglesia. Fíjate, ellos lo dicen muy claro. Ellos permitían que entre ellos lo hicieran. ¿Entre quiénes? Entre los que se habían colado ahí, entre los que estaban metidos en la iglesia como, a ver, es que seamos más francos. En las congregaciones, en las mismas congregaciones, se levanta Balac. Hay un Balac en la mayoría de las congregaciones. Y este es el que viola a las niñas. Este es el que viola a las jóvenes. Este es el que dice, el Señor me dijo que me tenía que casar con una mujer de tanta edad. O que me dijo, porque hemos visto, cómo le dice, el Señor me dijo que yo puedo tener tantas esposas. Esto sucede ahorita. Esto sucede ahorita en las congregaciones. Ahora, otra cosa que también, que el predicador de esa congregación sabe que las coristas, que las que se llaman profetas, se están prostituyendo. Sirven en el altar, pero salen del altar y se prostituyen, se acuestan con hombres que no son sus esposos, se acuestan con los esposos de otras, se mezclan con drogadictos, con muchas cosas, ¿verdad? Y sin embargo están sirviendo en el altar. Estos son las piedras de tropiezo, porque muchas personas saben eso. Entonces, claro, dicen, pero si los que están haciendo esto están en esta condición, los que están sirviendo en el altar están en esta condición, entonces, ¿de qué me sirve? ¿A cuál es el eterno que le tenemos que tener temor y temblor? Porque la palabra nos dice que esperemos la venida, o que esperemos ¿cómo se llama? Esperemos esa venida de Yeshua a juzgar con temor y temblor. Pero hay personas que no. Hay personas que no tienen temor y siguen practicando todas estas cosas en la congregación. Entonces, miremos una cosa. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, lo primero que tenemos que hacer es empezar a mirar que si nos callamos y seguimos ahí, estamos haciendo lo mismo que ellos. Aunque nosotros no lo hagamos, pero estamos permitiendo que esto suceda en las congregaciones. Esto sucedía con ellos. Ellos no lo estaban haciendo, pero estaban permitiendo que lo hicieran. Y es por eso el Señor les dice en la palabra, arrepiéntese, arrepiéntese. ¿Por qué? Porque la verdad es que nosotros tenemos que tener un corazón
un corazón abierto. Nosotros tenemos que ser unas personas convencidas de la palabra, de la verdad, del orden, de la santidad que demanda la palabra. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender de la palabra. No es solamente que la leemos y nos parece muy bonito y qué lindo el mensaje, pero seguimos en las mismas. No, tenemos que ir cambiando, ir dejando cosas, ir dejando muchas cosas que no son de agrado delante del Eterno y que aún sabemos que no está bien, pero que lo admitimos. No, es que no hace falta que lo hagamos, pero lo estamos permitiendo que lo hagan y que sigan sirviendo de esa misma manera, que se sigan subiendo a los altares, que sigan predicando la palabra, que sigan enseñando la palabra cuando tienen un corazón corrupto, un corazón cochino. Entonces, esto es lo que el Señor nos demanda. O estamos de parte del Eterno o estamos de parte de lo que está sucediendo en las congregaciones. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta en nuestras vidas y fijarnos muy bien dónde es que nos estamos congregando. Que el Señor les bendiga.